Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones, siempre muy feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes. Hoy abordamos un tema sumamente impactante e interesante para los hogares dominicanos, para las empresas también en la comunidad jurídica. Analizamos con dos grandes juristas esta resolución que formaliza el trabajo doméstico en la República Dominicana. Y nos acompañan Claudia Castaños y Martín Bretón para desmenuzar estas resoluciones y explicarles el contexto de estas impactantes resoluciones respecto a la formalización del trabajo doméstico en nuestro país. En nuestros segmentos estelares profundizamos sobre este tema y quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, @Lenis Opiniones, @Lenis García G y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega dando un vistazo a las noticias. Bueno, y tengo el privilegio de recibir hoy a dos abogados, colegas y amigos muy destacados para el tema que vamos a tratar, pero sobre todo, ¿verdad? Dos profesionales de mucha valía y muy queridos. Hablamos con Claudia Castaños y con Martín Bretón, a quienes le damos la más cordial bienvenida a Opiniones, igualmente a todos ustedes. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias, Martín, por acompañarnos nuevamente. Vamos a hablar de un tema que ustedes dominan, que les apasiona y que sin lugar a dudas ha sido el tema sorpresa para la comunidad jurídica, pero que también más ha impactado, aparte del tema del 4%, que eso es otro, y lo vamos a abordar en otro programa, el tema de la formalización del trabajo doméstico. Las generalidades sobre esta importante normativa y decisión desde el Poder Ejecutivo, y digo desde el Poder Ejecutivo porque aclaramos que no es una normativa, sino son resoluciones. Vamos a desmenuzar un poco todo esto y le vamos a dar la palabra a la dama. ¿Qué dices, Martín? Claro que sí. Adelante, Claudia. Gracias, Bienvenida. Lenis, por la invitación y sobre todo por compartir el programa de hoy con nuestro querido amigo, colega y profesor universitario, Martín Bretón. Y peñista. Mira, Lenis, realmente en este sentido ha sido de gran impacto la noticia, porque la noticia viene acompañada de 3 resoluciones que apoyan, digamos, esta nueva normativa, la del Consejo Nacional de Seguridad Social, que establece el régimen contributivo subsidiado para ese sector y establece un plan piloto que se aplicaría en 3 meses a partir de la publicación de esta resolución. La resolución del Ministerio de Trabajo, que digamos que tiene el punto de partida para establecer todos estos detalles que quedaban un poco grises, de los derechos, de los horarios, el contrato, las vacaciones, los descansos diarios y semanales, y la resolución del Comité Nacional de Salarios estableciendo un salario mínimo. En teoría vemos todo esto socializado, informado, apoyado con una campaña muy emocionante que pretende reivindicar unos derechos que estaba pendiente República Dominicana en regularlos desde hace varios años a propósito de ese convenio suscrito para el trabajo doméstico decente de la OIT. Ahora bien, inquieta bastante en la práctica cómo eso, número uno, va a impactar en la vida social dominicana, en la vida regular dentro de los hogares, no solamente en los hogares que son empleadores, sino a su vez en los hogares de esas domésticas que a su vez son empleadoras en sus lugares de orígenes también, en muchos casos. Y cómo esto en la práctica se va a aplicar para el tema del registro del contrato, para el tema del registro y la desvinculación de la TSS en algún momento, y también cómo se van a presentar conflictos que regularmente laborales veíamos en las empresas, y ahora tú lo verás, que el escenario va a ser esa casa de familia. Bueno, hay muchas inquietudes, aparte de que yo le decía a Martín fuera de cámara que también hay mucha desinformación y ojalá podamos aquí, ¿verdad?, estructurar un poco, edificar a esa audiencia que nos ve sobre el contexto y la realidad que plantea. Y esto más adelante van a entender por qué lo digo, por preguntas, por inquietudes que hasta en mi entorno, por ejemplo, cercano, han llegado. Y esto a raíz de la desinformación y quizás de lo sorprendente del momento en que llega esta información.
Martín. La verdad que para el público en general podía ser un poco chocante la noticia de la semana pasada, donde de golpe y porrazo se da a conocer 3 resoluciones que formaliza el trabajo doméstico. Pero para los que estamos hace tiempo en el ámbito de los hacedores de políticas públicas, sabemos que desde hace mucho tiempo estamos discutiendo diferentes aspectos de la regularización y formalización del trabajo doméstico en República Dominicana. En todos los países, incluyendo la casi totalidad de los países latinoamericanos, y la República Dominicana no es ajena, el trabajo doméstico estaba en un ámbito, del ámbito familiar, poco regulado, con unos derechos muy mínimos, porque se entendía que la trabajadora o el trabajador doméstico era una persona de extrema confianza a quien la familia le daba acceso a la intimidad del hogar, y por tanto esa relación es una relación mucho de confianza y poco de trabajo. Pero en la realidad, los estudios durante mucho tiempo ha establecido que lo que se entiende como una relación cuasi familiar en la práctica no lo es. Y entonces desde hace mucho tiempo ha habido una evolución de ese trabajo que originalmente era casi sin regulación, a ir aumentando con el tiempo la regulación. En República Dominicana, la primera vez que se reguló el trabajo doméstico fue con el Código de Trabajo del 51. Y ese Código de Trabajo 51 simplemente estableció un descanso semanal de 24 horas, que el salario del trabajador doméstico, una parte era en comida y en especie y otra parte en dinero, y que tenía una jornada donde él tenía que tener un descanso. Posteriormente, en el Código de 1992, se estableció, se mejoró un poco, pero dejando la esencia de ser poco regulado, un trabajo especial, y se estableció unos derechos, por ejemplo, el derecho a vacaciones, aumentaron el salario, el descanso semanal de 24 horas a 36 horas, y se estableció la responsabilidad de dejar ir a la trabajadora o el trabajador a ir a la escuela en caso de necesitar, y de responsabilidad en caso de enfermedad contagiosa de la trabajadora. Posteriormente, en el año 99, hubo una ley muy especial porque pasó como debajo de la mesa, que le dio salario de Navidad, le aplicó las vacaciones, unas vacaciones especiales, porque era de 2 semanas, diferente a lo que establecía a partir del año 98, que eran 14 días laborables. Por tanto, desde ahí, el trabajo doméstico fue mejorando. Con la ley 8701 del 2001 vino un gran reto. ¿Por qué? Porque la ley 8701 decía que todos los trabajadores que tenían un empleador, no importa si era un trabajo especial o no, como el trabajador doméstico, todos debían cotizar. Pero la realidad que era que los trabajadores domésticos tenían bajos salarios, había una parte en numerario, estaba comenzando un sistema, e incluir inmediatamente el trabajo doméstico en el régimen contributivo, como lo mandaba estrictamente la ley, podría causar más problemas que solución. Y hubo una opción del Consejo Nacional de Seguridad Social de entonces que estableció que el trabajo doméstico, dado su especialidad, sobre todo que, como bueno, ahora mismo lo señalan, que el ingreso de los trabajadores domésticos es mucho menor del mínimo de ley. Por tanto, la contribución va a ser poca. E incluso, Martín, ni siquiera está establecido todavía cuáles van a ser los parámetros, porque la propia normativa establece un plazo de prórroga, para que la gente que nos ve lo pueda entender, de 90 días. Sí.
Entonces, ¿cómo se va a hacer este proceso de poder inscribir en la Seguridad Social? No queda claro aún. Pero yo quiero acabar esta partecita de la historia, que es el contexto de todo lo que está pasando. En el 2002 se decidió en el Consejo que los trabajadores domésticos pasen al régimen subsidiado. Ese régimen subsidiado era un régimen donde en teoría eran las personas que no estaban trabajando, que no tenían recursos suficientes y el Estado le pagaba. Y así se mantuvo durante todo el tiempo. En los gobiernos posteriores se fueron implementando, metiendo a los trabajadores en el régimen subsidiado hasta que la OIT dictó el convenio 189 sobre trabajo doméstico, y ese convenio fue aprobado posteriormente en el país en el año 2013. Se aprobó ese convenio en nuestro país y estaba pendiente cómo nosotros hacemos realidad el contenido de ese convenio a la legislación dominicana. Llámese que esa era una asignatura pendiente de República Dominicana por regular. En eso estamos claros. Sí, pero entonces vamos a desmenuzar un poco. Primero, las circunstancias en que se dan. Se hizo la convocatoria al Comité Nacional de Salarios para aprobar estas reivindicaciones, que realmente son reivindicaciones y son justas, pero es por un tema de que, así como decías, fue como de manera sorpresiva que salen estas normativas que tienen un impacto muy fuerte en los hogares, en las sociedades, pero ese impacto también se va a reflejar en las empresas, porque en la medida que haya quizá una migración del servicio doméstico, un alza del costo de este servicio, evidentemente habrá ausencias por las madres, las personas que no tengan después con quién dejar a sus hijos. O sea, son muchos los factores que influyen, aquellas familias que ya tienen un acuerdo preestablecido, cómo le impacta esto. Y vamos a ir hablando en etapas de cada uno de esos detalles que impactan de manera directa en el hogar, pero también los derechos de estas trabajadoras y trabajadores domésticos. Los convenios de la OIT, como todos los convenios de la OIT, toman en cuenta que se va a aplicar a nivel mundial. Se va a aplicar a países desarrollados, a países en vía de desarrollo como la República Dominicana, que podemos decir que nosotros estamos entre los países que tienen nivel medio de ingresos, y a países menos desarrollados como Haití y otros países que no están. Y esos convenios en sí contienen una flexibilidad. El convenio 189 lo contiene y establece como principio importante: el trabajo doméstico debe ser igual a cualquier otro trabajo. Ese es un fin. Además, la Constitución establece también el derecho, es un derecho social y fundamental. Lo que pasa es que la Constitución, es verdad, la Constitución el artículo habla 62, de la igualdad, claro, pero en el trabajo, en el derecho al trabajo, las normas no son homogéneas. El derecho al trabajo se aplica a personas, a empleadores y a trabajadores y a realidades que son diferentes. No es lo mismo un empleador de una gran empresa que un pequeño empleador que está poniendo una paletera. No es lo mismo un trabajador, la necesidad de un trabajador que está en la frontera, no es lo mismo de un trabajador que está en la capital. Por tanto, desde siempre las normas laborales no son homogéneas. No hay igualdad en el derecho al trabajo. Una de las especializaciones del derecho al trabajo es que es heterogéneo. A diferencia de derecho civil y derecho comercial, que se pretende la homogeneidad, en el derecho al trabajo se reconoce que por diferentes circunstancias unos tienen un derecho y otros tienen otro. Claro, tanto, pero yo me refería a que es un derecho el trabajo y recibir la protección del Estado. Entonces, de ahí la importancia, la necesidad de que desde el Estado se establezcan medidas y condiciones para el ejercicio de y todos los tipos de trabajos. Lenny, pero quiero intervenir. Es importante que rescatemos que de esta trilogía de resoluciones, para mí la más significativa es la que ya establece un régimen, por lo menos mientras tanto, un programa piloto para inscribirlos en la Seguridad Social. Porque antes estaba esa nube gris, en buen dominicano, como que se la buscaran para lograr inscribirse en la Seguridad Social, pero ahora
abre un camino para que estas personas puedan tener salud, pensiones, licencia de maternidad, temas de lactancia, una serie de cosas. También la protección de riesgos laborales. Es muy importante. Lo de riesgos laborales es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la práctica, ¿qué pasa? Es ese empleador que tiene que suplir esa receta médica, que al final lo va a seguir supliendo. Ustedes saben que así es que se va a dar. Y es ese empleador que va a tener que tramitar en el fondo, en la práctica, que ese empleado del servicio doméstico, por su serie de limitaciones, no puede entender cómo acceder a esos beneficios que tiene. Que ahí vamos a ver la importancia de cómo se va a socializar esto para empoderar ese sector, de cómo va a ser esa diligencia para lograr lo que ese beneficio le ofrece. Pero igualmente para el empleador. Hay familias que no tienen las condiciones ni los conocimientos para eso, ni siquiera realizar el registro. Así es. Entonces, por esto es tan importante saber cómo esto se va a ir desarrollando. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando tú hablabas de la dinámica del hogar, hacías un análisis muy interesante, porque esto también va a impactar en las empresas, porque puede migrar el tipo de empleados de un sistema, de un sector a otro. Claro. Y también hay que tener pendiente que el escenario donde esto se da, como dije al principio, es doméstico, es la casa de familia, la supervisión, la queja, las inconformidades. Al final, ¿quién las va a supervisar? ¿Puede un inspector de trabajo entrar a una casa de familia? No. Entonces, en la práctica, esa dinámica de la privacidad donde se da esto, no es que sea óbice para que se cometan irregularidades, pero la supervisión para la aplicación de una regulación tan especial como esta va a ser compleja. Yo creo, Claudia, que podemos hablar de como abogados laborales, especialistas en derecho al trabajo y seguridad social. Pero antes de hablar como abogado, yo quiero transmitir, y es el gran mensaje que desde siempre he querido decir, estas 3 resoluciones es parte de un gran trabajo, un trabajo muy dedicado de un grupo de personas desde el Ministerio de Trabajo y el entorno del Ministerio de Trabajo, el Consejo de Seguridad Social, el Comité Nacional de Salario, el Ministerio de Economía y Planificación, donde, dado el compromiso que tenemos por asumir el convenio 189 de la OIT, se le está buscando la vuelta para que dentro de la posibilidad de la realidad dominicana podamos ir implementando ese convenio de cara a iniciar la formalización del trabajo doméstico. Por eso es muy importante que se sepa que esto es un gran trabajo, una gran invención. Por eso muchas veces los que son abogados puros, los puristas del derecho del trabajo y de seguridad social, dicen, esta resolución tiene esto y esto, posiblemente hay quejas. Pero lo más importante es que con estas 3 resoluciones estamos dando un paso de avance. Sí, es un punto de una partida. Una voluntad política expresada a través de las 3 resoluciones, y por eso hay que celebrar que estamos iniciando. Ahora, después del contenido, nosotros vamos a ver, y el contenido mismo de las resoluciones llama del gran trabajo que se ha hecho. Martín, y que también ha sido un tema superado por otros países. Hay quienes se sorprenden de, vamos a decir, de la novedad, pero eso en otros países ya es tema pasado. El dominicano que vive en Estados Unidos, que vive en Europa, sabe bien que en esos países es incluso un privilegio tener un servicio doméstico, pero es porque ya ha sido regulado y estas personas, tú tienes que mejorarle sus condiciones de trabajo para que sea legítimo. Yo creo que es fundamental destacar, y eso veo que en la prensa no se ha comentado mucho, que la resolución del Ministerio de Trabajo establece y reitera la prohibición del trabajo infantil para este sector, que recuerden que en nuestro país era costumbre tener menores ejerciendo funciones de empleado de servicio doméstico. Bueno, que la estoy ayudando para que estudie, le estoy dando un permiso para que vaya a la escuela, para que cuide a los muchachos que se está criando aquí. Pero en la práctica ya eso con la aplicación de la resolución se elimina, y también que establece que no habría ni preaviso ni cesantía, que era una de las inquietudes para los hogares, porque el hogar no es generador de recursos, a diferencia de una empresa, claro, que para un tema de la práctica, un cálculo de unas prestaciones laborales, incluyendo preaviso y cesantía, para un presupuesto doméstico, es mortal. Eso es uno de los temas principales de aclarar y que ha generado mucha duda. O sea, incluso
he tenido información de que en algunos medios se ha hablado de esto, como de que también habría que pagar estos derechos, estos incentivos que otorga la ley a otros empleados de otros sectores. Entonces, luego de la pausa, vamos a desmenuzar cada una de las resoluciones. Le propongo que las veamos de manera separada para entonces ir explicando en detalle qué significa puntualmente y cómo impacta a ambas partes, porque aquí en esta normativa hay ventajas para ambas partes, pero también hay muchas oportunidades de mejoras de la misma normativa y creo que es el momento de que los empleadores y las empleadas, que en su mayoría son mujeres, no es un tema de discriminar, pero es una realidad, se sienten a revisar sus contratos. Señores, vamos a una pausa, regresamos en breve. Y continuamos conversando acerca de la formalización del trabajo doméstico en la República Dominicana con Martín Bretón y Claudia Castaños. Señores, vamos a desmenuzar, como decíamos antes de la pausa, cada una de estas resoluciones. Y quiero que iniciemos con la resolución del Comité Nacional de Salario, CNS 11-2022, que establece el salario mínimo para este sector en unos 10,000 pesos mensuales. Y dice, de manera muy particular, y esto póngale atención, que entra en vigencia en 3 meses luego de su publicación en un diario de circulación nacional. Entró en vigencia el 1 de septiembre, ¿verdad? No, el 5 de septiembre. Ese fue el día que se anunció. No. ¿Cuándo entra en vigencia? No, todavía no entra en vigencia porque toda tarifa de salario mínimo tiene un proceso para la vigencia. El comité se convoca. Es muy importante destacar que para que se haga esta tarifa, antes de el gobierno intentó consultar y que varios de los sectores que agrupan los empleadores del país vayan a representar a los empleadores. Pero tanto Copardón como otros sectores dijeron que ellos representaban empresas y que no tenían mandato para representar los empleadores de trabajo doméstico. Y es cierto, legalmente no tienen competencia para representar. Al gobierno no se le hizo fácil. Todavía no queda claro a quiénes ellos consiguieron. Sobre todo que el sindicato de trabajadoras y trabajadores domésticos se llaman como algo así como sindicato de amas de casa o amas de llave. Cuando tú lo ves, que una señora, originalmente era una señora muy destacada, la fundadora era la madre de Vladimir Dotel, es una persona súper destacada que lamentablemente falleció y no ha podido ver este gran momento. Pero cuando tú ves a la persona, pareciera, yo soy la representante del sindicato, y pareciera que era del empleadores, y es el sindicato de trabajadoras y trabajadores. Entonces, hubo que buscar un grupo de empleadores que representa a los trabajadores. La resolución no lo indica, pero evidentemente se reunieron y dictaron la resolución. Esta resolución, cuando sale la resolución, el ministro de Trabajo tiene la obligación de publicarla en un periódico de circulación nacional y tiene un plazo. Si no mal recuerdo, son 15 días para el que haga objeción a esa resolución, la haga. Luego de los 15 días... O sea, Martín, para aclarar un poco, yo hago yo pensaba que ya estaba publicado en los medios de circulación nacional por parte de las entidades competentes. De hecho, ellos publicaron inclusive una especie de... Nota de prensa. No, también, pero publicaron un documento al que le han hecho llamar... Como un manual. Guía de trabajo doméstico. Sí, pero la guía de trabajo doméstico tiene con otra resolución. Tiene un resumen de las tres, la cita, la historia, o sea, es prácticamente un compendio de cómo se dio y cuáles son los propósitos de estas tres resoluciones. Para que sea formal la resolución,
debe publicarse de manera provisional, dando espacio para el que tenga objeción a ella, y luego el ministro de Trabajo la publica formalmente. O sea, te pregunto aquí como abogada del diablo. No se ponen de acuerdo ante esto. Hay objeciones. Lenny, que es un acto administrativo. Sí, Tienes pero, que enfocarlo desde ese punto de vista. Claro, como está pero diciendo Martín, puede ser objetable. Perfecto, pero la pregunta es, ¿puede esto, después de tanto, verdad, tantos anuncios, de que el mismo presidente anunciara ya formalmente y que se establece que en 3 meses entre en vigencia, quedar sin efecto? Yo creo que la parte de todas, desde el punto de vista legal, y yo siempre quiero decir que esto no lo veamos de legal nada más, vamos a verlo como políticas públicas, como contribución. Claro. Y la desde el parte punto de vista social legal, la más válida de todas las resoluciones es la del salario mínimo. Ahora, el salario mínimo hay que publicarla según manda el reglamento del Comité de Salario Mínimo, y luego de publicarla, y hay un espacio, aunque hagan crítica, el ministro tiene la potestad de aceptar o no y de refrendarla. Una vez la refrende, es automática. Eso es en la parte formal. En la parte del contenido, según lo que se establece, y sobre todo un estudio que realizó el Ministerio de Economía y Planificación, que ha sido como el brazo impulsor de todos estos movimientos. El brazo ejecutivo ha sido el Ministerio de Trabajo, pero el brazo ideólogo, el Economía y Desarrollo, que ha motivado todo esto, y la Presidencia de la República, evidentemente. El salario promedio, más o menos, de la trabajadora doméstica era de 7,000 pesos, en efectivo. Y la ley dice, y la ley señala, que el salario de un trabajador doméstico se compone de especies y de dinero en numerario. Y que el dinero en especie se entiende que es el 50% de lo que se da en numerario. Por tanto, si a un trabajador doméstico usted le da 7,000 pesos en efectivo, el salario en especie debe ser la mitad de los 7,000 pesos, que son 3,500 pesos. Que eso Por comprende. tanto, el salario mínimo que se paga en nuestro país a una trabajadora doméstica, que se supone que le dan comida y le dan estadía, alojamiento, pasaje, más o menos 10,500. Por lo que al establecerlo en 10,000 pesos, es un salario mínimo que no va a traer mayores inconvenientes. En principio, sabemos, como todo en el país, nosotros tenemos un gran sector informal. Hay personas que ganan muy poco salario y que tienen hijos y que están teniendo ese trabajo porque entienden que pueden escalar a un salario mayor, y mientras tanto están pagando por menos de ahí. Pero eso es el mercado informal que todos debemos procurar que con la asistencia del Estado tengan unos mejores ingresos y puedan pagar mejores salarios, tanto ingresos personales como para las personas que están trabajando. Según lo que establece la resolución y las explicaciones que ha dado el Ministerio de Trabajo en los medios, el parámetro es que el salario mínimo, tomando en cuenta la parte en numerario, en dinero, y la parte en especie o reivindicaciones, son 15,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de salario versus las horas de descanso, aquellas domésticas, trabajadoras domésticas que trabajan con dormida y quizás trabajan unas cuantas horas extras a las 8 horas que establece esta normativa, Claudia? Mira, yo creo que eso nos lleva a la segunda resolución, porque esa establece el máximo de 8 horas diarias. Y la guía que mencionaste, que puso en circulación el Ministerio de Trabajo para la aplicación de estas resoluciones, establece una especie de ejemplo. Yo creo que eso debe llevar a los empleadores y al empleado a que se sienten a determinar cómo en la dinámica diaria de esa ejecución de ese trabajo doméstico, esas 8 horas se van a cumplir. Por eso la guía estableció una especie de ejemplo de cómo se podría aplicar en un hogar dependiendo las actividades que haga o que desempeñe esa empleada o ese empleado. En la práctica, ¿qué se da?
tema niñera, yo no lo estoy viendo solamente desde el punto de vista de abogada, sino de cómo lo hemos visto en la dinámica familiar. Y como parte afectada, porque todas y todos los hogares nuestros tienen una persona que nos asiste. O como posible abogada de un trabajador del servicio doméstico. Una niñera, O de por un ejemplo, empleador. en muchos casos, no sé, esa dinámica familiar que yo mencionaba hace un rato, se da mucho el hecho de que tanto empleada como empleadora asumen qué es lo que hay que hacer. Y ahí vienen las inconformidades. Yo creo que es imprescindible que en los hogares se sienten a hablar de eso, porque va a haber que firmar un contrato. La recomendación es que sea por escrito. Puede no haber, pero la Pero no es recomendación obligatorio. no es obligatorio, pero la recomendación es que sea por escrito. ¿Por qué? Para establecer el tema del horario. Tema niñera. Hay niñeras que cohabitan con los menores que cuidan en habitaciones y comparten dormitorios. Entonces, ¿dónde está la línea fina de terminaste de trabajar o no? Entonces, eso es sumamente delicado. Entonces, teníamos otra discusión en otro espacio de abogados sobre lo que mencionaste de las horas extras. Si pasaron esas 8 horas, ¿cómo vamos a supervisar, cuantificar o hacer la contabilidad de esas horas extras? Porque si se pasó de ese horario, habría en principio un incumplimiento, Martín. Sí, Claudia, yo quisiera, sin ser como muy peñón fijo con los temas, ya que estamos pasando al salario mínimo y Lenis al final, cuando pasó del tema, dijo una cuestión que no estoy de acuerdo y quiero recalcar. El salario mínimo es 10,000 pesos, incluyendo el dinero en especie. Es decir, no es que el dinero en efectivo sea 10,000 pesos. La tarifa de salario mínimo nada más habla, el salario de una trabajadora doméstica son 10,000 pesos. En esa resolución no se dice que es dinero en efectivo o en especie. El Código de Trabajo todavía vigente señala, y el convenio también lo establece, señala que el salario de un trabajador puede ser en numerario y en especie. El código nuestro dice que el dinero en numerario, el 50% se puede dar en especie. Por tanto, salario mínimo en numerario, si tú le das comida o le das alojamiento o lo pones en el contrato, puede ser 7,000 o 6,800 y el otro es en especie. Por tanto, el salario mínimo en numerario es muy por debajo de lo que se paga en la gran mayoría de los hogares de clase media, diríamos media y alta en República Dominicana. Martín, hay pero problemas Debo leer algo aquí. Debo leer algo, no, pero yo debo aclarar aquí. Sí. Evidentemente mi rol aquí es de, ¿verdad? Sí. Digamos que de moderadora, sí. Pero esta información es justamente unas declaraciones que da Javier Suárez, representante del Ministerio de Trabajo, que acude a un medio escrito, específicamente Diario Libre, y dice que se hicieron unos estudios económicos y el salario promedio de los domésticos a nivel nacional fue de 7,495, como bien señalabas. Por ende, un salario de 10,000 pesos, que es un mínimo. La idea es, cito, que fuera un salario más alto que la media normal que tienen, explica, al tiempo que recuerda la disposición del Código de Trabajo que establece que la comida y el alojamiento equivalen al 50% del salario numeral, por lo que ese mínimo que se establece sería de unos 15,000 pesos. Eso dice Javier Suárez del Ministerio de Trabajo, según el Diario Libre. No lo asumo yo, lo estoy citando textualmente. Lo que se entiende es que lo que hay que pagarle en dinero son 10,000 pesos. Y así se ha porque si no, no tiene sentido que se haga todo Martín, no. Martín, claro. Por eso viene la confusión, porque se ha socializado así. Y ahí. Es un tema interesante, es un tema de interpretación. Es un tema vital. Es un tema vital porque este tema nos lleva al otro tema, el horario y la hora extra. Claro. ¿Ok? Porque yo, según lo que yo puedo interpretar, esta ley, esta tarifa de salario mínimo no habla del salario en especie o numerario. No lo aclara. ¿Cómo lo hace el código? Habla de salario. El salario de un trabajador, según la tarifa de salario mínimo, son 10,000 pesos. Y ya. Es un mínimo 10,000 pesos. Ahora, un trabajador que le están dando 7,000 pesos, 7,200 en numerario,
y le dan comida o le dan alojamiento, Pago de y en el transporte. contrato dice que esos 7,000 pesos que le dan en numerario, 3,500 adicionales, son 10,500 como su salario, evidentemente cumple con lo que dice el Código de Trabajo, el convenio de la OIT que habla que puede pagarse en numerario y por tanto se cumple la ley de salario mínimo. Ahí entonces se da un tema de interpretación de la norma. Y tienes razón, porque la normativa, la resolución, para llamarla por su nombre, no hace esa distinción. Pero lo que se ha socializado, como decía Claudia, es que hay que pagar un mínimo, pagar en efecto, digamos que en dinero, ¿verdad? Numerario, como decía. 10,000 pesos. No dice efectivo en ningún lado. No, en dinero, o sea, no lo aclara, es cierto. Si la tarifa de salario mínimo hubiera querido decir que el numerario en dinero efectivo sea eso, lo hubiera dicho. Martín, Lo yo estoy de ¿tú acuerdo estás de acuerdo? contigo. Sí, pero entonces la Yo estoy de pregunta acuerdo es, contigo, pero aquí la viene el tema. pregunta- Se ha socializado sí. que el mínimo numerario serían esos sí, 10,000 entonces pesos. eso, para que estemos claros, quita un poco de presión al tema. Porque decir que el salario mínimo de una trabajadora doméstica normal de República Dominicana es 15,000 porque tú le das comida, eso crea mucha presión. Sobre todo que el salario mínimo de las pequeñas empresas en República Dominicana, la microempresa, es cerca de 10,000 pesos. Exacto. Vamos Y la micro 10,000, la pequeña 12,000 y la otra 18,000. Y la grande, entonces, eso quita mucho de presión. yo creo Y que ahí... lo otro, déjame explicar esto, porque esto es vital para hablarlo. Si el salario mínimo es 10,000 pesos y el numerario son 7,000, es muy fácil para cualquier hogar pagar por encima de 10,000 y lo otro pagarlo como horas extraordinarias. No señala, es verdad, la resolución no señala horas extraordinarias, pero el convenio llama a que está igualando. Si al tú establecer un horario fijo de 8 horas, tú estás permitiendo trabajar horas extraordinarias. Porque el horario y la hora extraordinaria van de la mano. Claro. Van de la mano. Por tanto, evidentemente, en un hogar donde se le pague más, tiene mucha flexibilidad. Después podemos hablar de lo que podía ser el contenido definitivo cuando se modifique la ley de la jornada. Todo esto, Martín, yo quiero verlo. ¿tú entiendes que es necesaria una modificación al Código de Trabajo para este tema? Porque algunos juristas entienden que es necesario modificar el Código de Trabajo. Claro, yo me inscribo O ahí. que es ilegal o ilegítima incluso esta normativa o esta resolución. Yo no digo que es ilegal, pero yo digo que esto es una expresión de una voluntad política, es un gran trabajo para iniciar la formalización del trabajo doméstico y todo esto nos va a conllevar a modificar no solamente el Código de Trabajo, sino la Ley de Seguridad Social, para que todo esté totalmente cubierto desde el punto de vista legal y por referencia a la Constitución Dominicana. Yo en relación a ese punto entiendo más o menos lo mismo que Martín. He visto opiniones de abogados laboralistas puros que dicen que habiendo sido esto parte de una resolución emitida sobre la base de un acuerdo internacional ratificado por el Congreso, tendría rango constitucional y que como tiene mejora para los derechos de trabajadores, que no hay que modificar la ley. Yo entiendo que habiendo un capítulo especial para los trabajadores del servicio doméstico en el Código de Trabajo, que hoy está vigente todavía, esto debe estar acompañado en algún momento de una modificación de la ley que le dé más peso a eso, porque pronto vienen las interpretaciones de los jueces laborales, que es donde de verdad esto se va a conocer. Y quién sabe si llega hasta el Tribunal Constitucional. Señores, tenemos que hacer una pausa, mantengan la sintonía con opiniones. Ya volvemos. Bueno, continuamos en opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @Lenis Opiniones, y mis redes sociales personales, @Lenis García G. Y por supuesto,
dar un vistazo a nuestro canal de YouTube. Vamos con la próxima resolución, Martín. Vamos a hablar de esa resolución que le otorga la posibilidad y el acceso a las trabajadoras domésticas y trabajadores a los beneficios y reivindicaciones de la seguridad social. Yo en esta parte me sumo a Claudia en el sentido de que creo que lo más impactante de todo esto es esa parte, porque impacta de manera positiva tanto a las empleadas o empleados como a los empleadores, porque nos quita una carga importante de ese proceso de, por ejemplo, riesgos laborales, un accidente laboral, licencia por maternidad, licencia de lactancia, o sea, una serie de reivindicaciones sociales que para mí son muy positivas e importantes. Amén de que en teoría, en muchos casos, como bien señalabas al inicio, quizás en muchos hogares se siga cubriendo este tipo de gastos por muchísimas razones. Entonces, vamos a comenzar con Claudia para mantener un poco de paridad, ¿verdad?, en la discusión sobre esta parte, ya que hiciste énfasis en que para ti es lo más importante. Sí, es lo más importante y creo que es lo más trascendental en materia de derechos, porque siempre se había quedado relegado ese sector de trabajadores que no tenían cómo acceder a ese tipo de beneficios. Ahora bien, va a ser muy importante en la práctica que se socialice de manera adecuada y se establezca un sistema amigable para que esa ama de casa o ese patrón de casa, que a su vez sería el empleador, pueda hacer esa inscripción en la Seguridad Social y en dado caso la desvinculación, porque no en todos los hogares de familia es como en las empresas, que ya tú estás acostumbrado a que recursos humanos sean que manejen esa plataforma. Esto tiene que socializarse para hacerse de manera adecuada, porque ¿qué puede pasar en la práctica? Que llenen el contrato, pero que no necesariamente lo inscriban en la Seguridad Social. Y hay que establecer cómo sería si la cotización base mensual, esa casa de familia, entonces en dado caso tendría que hacer ese reporte, esa contribución mensualmente, y tiene que ser sostenible en el tiempo para que no se acumule una deuda, para que entonces no haya una falta necesariamente que se vincule ya a una violación a la ley de seguridad social de esa casa de familia. Y a la ausencia de servicio, porque si el empleador no está al día en el pago de estos valores de seguridad social, aunque no son altos realmente, pero ¿qué pasa? Y qué pasa también porque el Estado tiene que aportar una parte, entonces se quedaría sin protección, sin los servicios, digámoslo así de manera llana, este empleado o empleado doméstico. Pero ¿qué pasa si no lo cumplen, si no lo pagan, si no lo registran? ¿Hay alguna sanción? Yo no vi en esa resolución ningún tipo de sanciones. Me parece muy suizo el esquema, porque sabemos que muchas veces, y sobre todo en Latinoamérica y países como los nuestros, cuando no hay una sanción, hay poca motivación al cumplimiento. Esa es la realidad. Vamos a decirle motivación, por no decir otra cosa. Bueno, pero está la ley de seguridad social. El sistema dominicano de seguridad social, comparado con los sistemas de otros países, sobre todo europeos, americanos, es un sistema súper nuevo. El costarricense tiene varias décadas. El chileno, República por Dominicana igual. Tenemos apenas, estamos en 20 años de implementación. Por tanto, el sistema nuestro es muy joven. Nosotros estamos entendiendo la seguridad social. Por eso ustedes ven que hay una serie de conflictos que nosotros tenemos, que son conflictos porque la gente está entendiendo ya la dimensión de la seguridad social. Otro programa que podemos hacer es ese de Michelito, mi dinero, yo quiero que me devuelvan los el AFP 30%. y todo eso. Que de hecho hubo una manifestación el pasado miércoles. El que quiere su dinero de la AFP significa que no conoce lo que es la seguridad social. No conoce para qué es esto. Ahí sí, Botello lo escucho. Y entonces después podemos hablar. El amigo Botello, abogado laboralista de larga data, podemos discutir eso en cualquier momento. De todas las resoluciones, la más trabajada, la más especial, la de más compromiso de diferentes instituciones y personas, fue esta del Consejo Nacional de Seguridad Social. Sumamente técnica, sí. Yo le expliqué a ustedes que si fuera del punto de vista formal de la ley, un trabajador doméstico es un trabajador como otro cualquiera. Por tanto, con la ley debía estar en el régimen contributivo,
Pero ¿qué pasa en la práctica? El salario de un trabajador doméstico está muy por debajo de lo que se considera el salario de equilibrio del sistema de seguridad social. Por tanto, si contribuyen por el salario que tienen, no da para nada. Por eso, en ese momento, se vio la falencia de la ley y mientras estamos echando en marcha el sistema, se mandó al régimen subsidiado. Este régimen subsidiado fue aumentando primero 50,000 trabajadoras domésticas y con la llegada del presidente Luis Abinader se aumentó drásticamente la cantidad de trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos en el régimen subsidiado en la parte de salud. Esta resolución pone en marcha implícitamente, porque no lo hace desde el punto de vista formal, el régimen contributivo subsidiado. Y digo implícitamente porque todos los especialistas sabemos que hasta ahora no está vigente formalmente el régimen contributivo subsidiado, porque para esto se necesita un decreto donde se apruebe el reglamento dictado por el presidente de la República, donde se apruebe el reglamento para el régimen contributivo subsidiado. Y este régimen contributivo subsidiado está puesto para las personas que trabajan de forma independiente y que al trabajar de forma independiente no tienen empleador y necesitan que el Estado vaya en su auxilio para que complete el aporte del empleador y pueda contribuir con lo que son las prestaciones de seguridad social de ese trabajador independiente, el trabajador que presta servicios de manera informal o que no tiene un empleador. Entonces, esta resolución, utilizando esos sistemas, y por eso es una gran creación, yo fui testigo de excepción que para muchas personas, consejeros, es un compromiso importante, una apuesta por la vocación del gobierno de llevar la seguridad social a los trabajadores domésticos, y aprobaron esto que diríamos es un gran avance como inicio, como plan piloto, que posiblemente no se enmarca en lo que está en la ley. Este plan piloto tiene como particularidad que aquí no se paga de acuerdo a los ingresos. Hay trabajadores domésticos que pueden ganar 20,000, 25,000 pesos en efectivo y solamente el empleador va a tener que pagar 571,50 y el trabajador 28,50. Y el Estado, 200, y el Estado va a pagar 259. Por tanto, no corresponde a, diríamos, el aporte normal de un trabajador doméstico, diríamos, de clase alta que pueda pagar él. Pero sí es importante aclarar que sí van a recibir las compensaciones que establece el sistema de seguridad social, TCS, CISARRIR, etcétera. Vamos a hacerlo picadito, que nos están haciendo señas para poder ver, Martín, brevemente la resolución que nos queda, porque ya producción me está dando toque. Yo creo que vamos a tener que convocar otro. Hay que hablar de otro, porque la otra parte de la vigencia. Parte 2 de este programa. De la parte de la vigencia, yo quisiera, la parte de abogado. Y yo quisiera que invitara a Javier. Pues mire, queda el compromiso de hacer la parte 2 de este tema. Cuando esto se aplique, se ponga en marcha, realmente hay que hacer otro programa para analizarlo. Claro, pero tenemos que ver, Martín, brevemente, la parte de la resolución que nos queda. Brevemente, mira, esta resolución es bastante ingeniosa porque el gobierno, sabíamos que el gobierno está aportando al régimen subsidiado de salud de los trabajadores domésticos, de muchos trabajadores domésticos. Originalmente habían como 50,000 y pico, yo creo que se llevó a 150, casi 200. No tengo el número porque no, pero el aporte que hay, el per cápita por el régimen subsidiado es 259,43. Eso es lo que da el gobierno por cada persona que está en el régimen subsidiado. Y esta resolución lleva a la gente al régimen subsidiado. Pero ahora, esta resolución muy hábilmente le da que el empleador da 390 pesos adicional. Y el Estado da
259,43. No, da 570 y... No, el gobierno da 259. No, yo digo el empleador. No, pero para el seguro familiar. Ah, perfecto. Para el seguro familiar. Tanto, muy inteligentemente el gobierno está recibiendo un dinero mayor al formalizar, claro, subsidiado que estaba dando. Posiblemente el gobierno va a poder utilizar clínicas privadas aunque esté con el régimen subsidiado, dar las clínicas privadas a estos trabajadores domésticos, porque tiene mucho más recursos de lo que tiene normalmente. Si está aportando los 259, esos 390 pesos los puede invertir en otras cosas. Hay un tema que llama la atención y es el aporte de la CISARRIL. El aporte de la CISARRIL es de 7 pesos y el aporte a el seguro de discapacidad y sobrevivencia, el seguro de riesgos laborales es de 115, que es más o menos lo que se está pagando por un salario de 10 mil pesos, el 1.15 es lo mismo que está pagando. Por tanto, esta es una resolución bastante inteligente que asegura que a todos los trabajadores domésticos que se inscriban se le va a dar un servicio mejor del que tuviera hasta ahora mismo. Y significa menos carga, entonces. Incluyendo medicina. Menos carga para el Estado. Pesos, y mucho menos carga para el Estado. Bueno, la resolución del Ministerio de Trabajo, porque el tiempo se nos agota, de manera resumida, ¿cuáles son los 3 aspectos fundamentales que plantea? Habla de los horarios, habla de los horarios de las horas máximas que puede trabajar al día, que son 8 horas. Habla del descanso semanal. Máxima en base a ese salario mínimo. A ese salario mínimo. No significa que no la pueda trabajar si hay una compensación de horas extras porque no lo prohíbe. Se refiere específicamente a la prohibición del trabajo infantil, aunque hablábamos fuera de cámara que ya eso por una legislación había sido eliminado, pero se sigue dando en la práctica al día de hoy. Establece el tema del contrato, establece que el contrato puede ser registrado, establece también las vacaciones. Se refiere 14 días, a diferencia de lo que se establecía anteriormente, que eran 2 semanas, ¿verdad? No sí, 14 días laborables. Y se refiere al salario de Navidad, que está en la ley, sin embargo, ha habido que socializarlo con el tiempo, porque en resumen, siempre se hacen lo loco. Una de las preocupaciones principales mías de manera particular como abogada, y cuando hablamos hace un rato de la modificación de la ley que habría que hacer, es por un tema también de protección al procedimiento. Aquí tienen que garantizarse los derechos de ambas partes, porque de cara a un eventual proceso legal laboral, tiene que garantizarse que ese empleador reciba esas notificaciones, que a su vez esa casa, quien la está cuidando, posiblemente sea ese empleado del servicio doméstico. Entonces, en cuanto a procedimientos, situaciones de procedimiento que han sido superadas para las empresas, también debe garantizarse que esos derechos a un proceso legal justo, en igualdad de condiciones, también sean cubiertos para ese empleador que es un dueño de una casa de familia o un empleado de servicio doméstico, que no necesariamente el procedimiento legal, laboral, para un proceso judicial esté claro. No está claro a la fecha de hoy. Me preocupa mucho el tema también de la carga probatoria ante una situación de desahucio, de despido, cómo definir, cómo probar realmente que se hayan dado situaciones cuando tú estás a lo interno de un hogar donde no puede haber una supervisión. Cuando no hay una supervisión, no solamente eso. Vamos a poner un ejemplo práctico, lo comentábamos fuera del aire. Llega un acto de alguacil a una casa de familia, ¿quién lo va a recibir si el propietario de la casa no está ahí? Entonces, temas como eso, que en materia de empresa han sido superados, cuando llegue el alguacil tocándote la puerta a tu casa de familia, el empleador tiene que saber cómo va a actuar. Yo quiero destacar de esta resolución, posiblemente esta es la resolución que desde el punto de vista de los especialistas pudiera tener mucha controversia, la validez de que una resolución pueda ir en contra del código a pesar de que está el convenio. Para otro programa yo le voy a decir que el convenio 189 no es un convenio de aplicación automática, es un convenio que propone cambios y la gran mayoría de los artículos dice la legislación debe cambiar, se debe proponer, se debe procurar. Por tanto, no es de aplicación exagética
ese convenio. Por tanto, eso que dicen muchos colegas, yo lo respeto porque evidentemente el convenio está en el condicionalidad, pero el contenido del mismo convenio manda que se modifique la ley. Y así lo ha dicho la OIT, después podemos hablar de eso. La misma OIT, hay varias veces, hay muchísimas decisiones del organismo OIT que dice eso, que hay que modificar la ley para que se apruebe al interno. Lo que quiero destacar es la flexibilidad demostrada por el Ministerio de Trabajo con relación a esta resolución. La primera resolución, que posiblemente sea heredada de una resolución anterior del antiguo ministro, que nadie supo de eso. El anterior ministro de Trabajo había información que iba a lanzar y pudimos conversar y no hubo esa resolución. Esta resolución, la que se aprobó, la que él dictó, con relación a la que él puso para voluntad, para que opinaran, tiene varias diferencias. Uno, la primera ordenaba que obligatoriamente sea por escrito. Esta dice preferentemente por escrito. La primera decía que había que pagar preaviso. Esta no dice que hay que pagar preaviso. Por tanto, es una resolución que pudiera entenderse que oyó los comentarios de muchas personas. Y los bueno sectores fundamentales. Sí. Fue muy importante que se socializara. Hay un tema con el algo. horario. Posiblemente. Señores, me van a sacar del canal, tenemos que concluir. Hay un tema con el horario. Posiblemente se puede implementar un horario más flexible. Yo, si fuera representante de los que estuvieran discutiendo el Código de Trabajo, pudiéramos propondría un horario más flexible. Sobre todo, señores, que estamos en el hogar. En el hogar no es lo mismo un trabajador de una empresa que un trabajador del hogar. La flexibilidad que hay en el hogar no lo hay en la empresa. Y cada hogar tiene su propia dinámica. Algo que no citamos para ya cerrar es que también hace un señalamiento respecto a las agencias de empleo de trabajadores y trabajadoras domésticas y le prohíbe cobrarles remuneraciones de los honorarios que ganan los trabajadores domésticos. Señores, tenemos que hacer una parte 2 sobre este tema, de verdad que es muy interesante, desde el ámbito jurídico, pero también desde el ámbito social y del ámbito de la regulación y políticas públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lenny. Gracias, Martín, y gracias a ustedes por estar con nosotros cada domingo. Nos veremos con Dios mediante la semana próxima.